queremos solicitar su registro de participación a través de este código QR y a través del link que tenemos en pantalla. También se los vamos a compartir a través del chat para que ustedes se puedan registrar en el enlace de registro de asistencia. Muchas gracias. Bueno, entonces, para no dar más espera a este evento, les queremos compartir hoy los resultados de una investigación que se ha desarrollado a través de la convocatoria Orquídeas, Mujeres en la Ciencia 2024, número 948 de MinCiencias. El proyecto que se presentará hoy es titulado Aprovechamiento de subproductos agrícolas y plásticos biodegradables para la elaboración de empaques. El día de hoy contamos con la participación de mujeres valiosas que han trabajado, han desarrollado e innovado en el proceso de investigación. Contamos con la investigadora Tatiana Jiménez Ariza, investigadora postdoctoral en innovación y desarrollo en alimentos. Ella es doctora y magíster en agroingeniería, especialista en administración y gerencia en sistemas de calidad e ingeniera de alimentos. Sus investigaciones se centran en la aplicación de tecnologías no destructivas para el análisis de calidad en alimentos y el aprovechamiento de sus productos en la agroindustria para el desarrollo de empaques y nuevos ingredientes. Dentro de este proyecto también contamos con una mujer muy valiosa, nuestra joven investigadora que participó en la convocatoria de Mujeres en la Ciencia 2024. Su nombre es Sofía Castellanos González. Ella tiene formación en Ingeniería Agrícola con grado de honor y magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con experiencia en investigación aplicada en el desarrollo de envases y empaques sostenibles, integrando conocimientos en ingeniería, innovación tecnológica y materiales biodegradables. Y no por más ni por menos, también contamos hoy con la presencia de otra mujer muy importante que hace parte de la convocatoria Orquídeas, Mujeres en Inteligencia Artificial y Ciencias Tecnológicas y Cuánticas 2025, número 963 del Ministerio de Ciencias, MinCiencias. Ella es Daira Estefanía Chacón, con formación en Ingeniería Agrícola y especialista en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, donde actualmente cursa su maestría en la misma área. Se ha enfocado en el desarrollo de empaques flexibles con el uso de polímeros biodegradables para la industria alimentaria. Y quien les habla, Naidu Shirley Rojas, investigadora postdoctoral de la actual convocatoria Mujeres Orquídeas 2025. Muchas gracias. Este proyecto que vemos o que socializaremos el día de hoy contó con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, bajo la coordinación del doctor Diego Alberto Castellanos Espinosa. Él es profesor asociado, coordinador del Laboratorio de Empaques y Vida Útil de Alimentos. Y todo este proyecto ha sido involucrado y desarrollado a partir dentro de las instalaciones del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional. Sin el apoyo de todas estas entidades, de estas mujeres investigadoras e innovadoras, este producto que vamos a ver el día de hoy no se hubiese realizado. Entonces vamos a dar la palabra a nuestra investigadora postdoctoral Tatiana Jiménez. Sin embargo, vamos a recordarles que pueden formular sus preguntas a través del chat de Meet o a través del chat que tenemos por el canal de YouTube. Agradecemos y volvemos a recordar el registro de su participación. Y ahora sí, damos paso a nuestra investigadora postdoctoral Tatiana Jiménez. Todo tuyo el público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Naidu. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla. Esperamos que sea de provecho y podamos avanzar también en la ciencia. Con respecto al proyecto que estamos presentando el día de hoy, queremos dar primero un contexto y una introducción para definir qué son los empaques para alimentos frescos y cuál es el objetivo que tienen estos empaques, pues con el fin de ver el porqué del desarrollo que se ha realizado. Los empaques para alimentos frescos contienen varias características, así como ventajas. La primera, suple un objetivo como barrera contra la contaminación externa. También hace una protección al alimento contra daños mecánicos y los procesos de manipulación que se pueden realizar en el mismo y a través de diferentes ejercicios y de la innovación que se haya desarrollado, podemos generar atmósferas modificadas que puedan conllevar
el aumento o el incremento de la vida útil del alimento. También, pues en los procesos que necesitan transportes de la mediana o larga distancia, pues facilita los procesos de apilamiento y de transporte y logística de estos alimentos. También el empaque y puede contener un espacio para dar y suministrar la información comercial del producto, los productores, que es lo que encontramos en el envase, características e información de almacenamiento, asimismo como información regulatoria, pues que es registrada allí. El empaque y como usuarios nos deben de suministrar un espacio o poder visualizar y dar un detalle del producto o del alimento que se tiene contenido y asimismo pues debe conllevar a generar aumento o incremento pues, de su vida útil y disminuir las velocidades de producción de oxidación que se pueden dar a través del contacto con el medio ambiente. Entonces, conociendo para qué son los empaques y los empaques primarios para alimentos frescos, este proyecto que hemos dirigido, pues conllevamos a un estudio de los empaques que tenemos actualmente. Entonces, a través de los años, pues, y lo que nosotros consumimos y tenemos en nuestras casas y cuando vamos al supermercado, encontramos empaques que son elaborados a partir de plásticos derivados del petróleo. Pero este tipo de material conlleva también unas consecuencias en el medio ambiente. Y es que en el término de los empaques para alimentos, estos no pueden ser reutilizados nuevamente para empacar alimentos. Se pueden generar procesos de reutilización, pero ya no, pues para poder empacar alimentos derivado a actividades microbianas y que pues no garantizan los procesos de inocuidad y los objetivos que describimos anteriormente. Esto nos lleva a que la vida diaria, el poder generar una mejor comercialización, logística, transporte, todo esto que acabamos de hablar, pero conlleva a una acumulación de productos y empaques vacíos que no pueden ser reutilizados, que no son biodegradables y pues ese acumulamiento nos están dejando un incremento de los residuos sólidos pues a nivel del planeta. Y estos plásticos derivados del petróleo, a través de lo que ya se ha estudiado y definido, pues tenemos como duración hasta su degradación, pues más de 500 años, van a llegar a descomponerse, así como lo que ya hemos identificado y pues que también es una problemática a nivel del planeta, es la generación de microplásticos y que vemos que esos microplásticos ya se encuentran, por ejemplo, en otro tipo de peces y que pues también ya se han encontrado microplásticos a nivel del organismo del ser humano. Entonces, esto es una problemática bastante grande, pero que no podemos olvidar pues que son requeridos los empaques para que podamos pues suministrar, comercializar y poder tener acceso a alimentos frescos. Y también que es necesario el contener estos alimentos para prolongar su vida útil con el fin de, pues, de disminuir la obtención pues, de residuos y de alimentos pues, que se descompongan rápidamente. Es por ello que en Colombia tenemos la ley 2232 del 7 de julio del 2022, la cual tiene un enfoque preciso en fomentar el uso de plásticos biodegradables para uso en alimentos, como también el fomento para el uso de materiales con alternativas sostenibles. Es por ello que esta ley pues, nos permite dar una mirada y una proyección de un objetivo. Y es que si hacemos una reducción de los empaques que nosotros utilizamos derivados o fabricados con plásticos derivados del petróleo, estos bioempaques pueden llegar a disminuir el 10% de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces vemos que hay un proceso sistemático en el cual pues, requerimos alimentos frescos, alimentos pues, que podamos prolongar su vida útil, pero a la vez que conlleven a un equilibrio en la problemática de la generación de residuos sólidos, como son los empaques derivados del petróleo, pero con unos materiales biodegradables. Entonces, en esta problemática también tenemos que entender un concepto y es la economía circular. Entonces, en la ley 2232, que es la que acabamos de mencionar y que coloquialmente se llama la ley de plásticos de un solo uso, pues define qué es economía circular bajo este enfoque. Entonces, hacia allí son generar modelos económicos. Estamos hablando del término de economía, entonces un modelo económico de generación en sistemas de producción y a nivel de consumo
pero que estos modelos económicos, nuevos negocios, nuevos productos, promuevan la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, ya que son recursos que tenemos que garantizar a largo plazo. Por eso hablamos del término sostenibilidad. Con ello, pues tenemos en cuenta que debe darse a través de la economía circular y de estos nuevos productos y sistemas la capacidad de poder recuperar el uso y el gasto en nuestros ecosistemas. ¿Y que conlleva a través de qué? Debemos de generar modelos y procesos de innovación tecnológica, no solo para su procesamiento, su degradación, su diseño, pues todo un proceso sistemático y articulado que conlleve al final en una reducción de la generación de los residuos que estamos pues, generando en nuestra vida diaria. Entonces, teniendo claro cuál es nuestro concepto de economía circular, cuál es el objetivo y las metas que nos proporcionan esta ley y que de una otra manera sí, como investigadores, innovadores y dentro del sector de la producción de alimentos, podemos garantizar. Es por ello que debemos tener claro varios conceptos. Otro concepto que también queremos explicar el día de hoy es qué son biomateriales. Entonces, los biomateriales se fabrican a partir de recursos naturales, de origen vegetal, de origen animal también. Mientras que hay otro concepto y es la biodegradabilidad. Y la biodegradabilidad también depende sobre un material, sean de origen natural o sintético, la capacidad que tiene este material para descomponerse en su totalidad en condiciones específicas, ya sea en condiciones naturales ante el medio ambiente o bajo unas condiciones industriales. Entonces, para que tengamos claros, no todos los biomateriales son biodegradables, ¿vale? Y dentro de la biodegradabilidad, no todos los materiales biodegradables vienen de origen natural. Entonces, con esto vamos a dar una presentación de diferentes tipos de materiales y de los cuales también estamos trabajando en nuestro laboratorio de empaques y vida útil de la Universidad Nacional. Tenemos en esta tabla podemos presentar, por ejemplo, el almidón que proviene de diferentes fuentes naturales. Una de las principales es, por ejemplo, la harina de yuca. Este almidón debe tener ya en los procesamientos diferentes características para que tengan esa composición para poder tener las características de un bioplástico. También tenemos la celulosa. Entonces, la celulosa proviene de materiales vegetales. Para las investigaciones que vamos a presentar el día de hoy, se derivó, por ejemplo, de fibras obtenidas que son del residuo de procesos de post cosecha del plátano. Entonces, aquí podemos obtener, dependiendo de cada composición que tiene el material vegetal, unas partes entre la hoja, el pseudotallo, la cáscara de los plátanos, por ejemplo, tienen diferente composición de celulosa. Más adelante vamos a ver cómo es el proceso de extracción. También tenemos otro material que ya se está utilizando y se está incluyendo en diferentes estudios, que es la quitina y el quitosano para la elaboración de empaques de alimentos. La quitina o el quitosano viene o proviene de los caparazones, una de las fuentes es los caparazones de crustáceos. Entonces allí tienen una composición, también se tienen que derivar unos procesos de extracción y luego pues es purificado y es utilizado para la elaboración de empaques. Y finalmente tenemos otro que también de origen vegetal, que es el animal, el colágeno. Entonces el colágeno también se utiliza y ya es más coloquial poderlo encontrar, por ejemplo, como protectores para la elaboración de embutidos y son pues también materiales que son biodegradables y de origen animal. Por ejemplo, esto proviene de los que coloquialmente conocemos como las tripas de los animales y pues que son limpias, purificadas y pues que esto podemos pues comerlos sin ningún problema, consumirlos o pues realmente pues tienen procesos de biodegradabilidad. Ya en procesos más industriales y ya pues más o menos cerca de 30 años tenemos el ácido poliláctico o el más coloquial conocido que es el PLA. El PLA proviene de los procesos de fermentación de derivados como la yuca, el maíz,
que ya a nivel industrial se hace este proceso de fermentación, se obtiene ácido láctico y luego a través de procesos de polimerización, pues obtenemos el PLA, que es el ácido poliláctico. Este ya es común en todos los tipos de empaques desechables, se elabora para elaboración de cubiertos, platos, empaques, pero tiene unas características como tal que también vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y ya luego tenemos también biomateriales, pero de origen sintético que tenemos, por ejemplo, el PBS, el PHB, el PHA, el PGA y el PLC. Pero estos, aunque son de origen sintético, sí son biodegradables. Estos productos cuando se desarrollaron y cuando están comercialmente pueden darse a procesos de biodegradabilidad a través de unas condiciones especiales y cumplen con la normativa. Hay una normativa europea y también una normativa a través de Estados Unidos, en la cual ellos cumplen las características, los tiempos y los procesos de biodegradabilidad y que también son utilizados para la elaboración de empaques. Entonces, la conjunción de todos estos tipos de materiales, sus características y sus orígenes, y así de cómo ellos son aplicados según el tipo de empaque que queremos diseñar. A partir de esto, por ejemplo, podemos tener una comparativa con materiales de origen petroquímico. Entonces, vamos a evaluar 4 características que son importantes en el desarrollo de los empaques. Tenemos aquí en estas primeras 2 columnas el polipropileno, lo que llamamos PP, o el PET, que es el tereftalato de polietileno. Y vamos a analizar si son compostables, su resistencia o rigidez, características de elasticidad y flexibilidad y la transparencia. Estos 4 son muy importantes. El compostable, porque estamos hablando de que requerimos y tenemos un compromiso con el medio ambiente para poder generar pues empaques, como decíamos, que cumplan sus objetivos para el cuidado y la protección de nuestro alimento, pero también pues que cumplan con los criterios de cuidado del medio ambiente. Vamos a compararlo con otros 3 productos que acabamos de mencionar. El PLA, que es uno de los más utilizados, que también estos 3, pues sí cumplen características de que sean compostables, el PHA y el PBAT. Estos 3 los presentamos acá porque ustedes a lo largo de la presentación los van a escuchar regularmente, ya que los utilizamos pues en las 2 investigaciones que les vamos a presentar el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? El polipropileno y pues el material PET es el que venimos utilizando, el que ustedes cuando compran una canasta de arándanos, de fresas, de bueno, cualquier tipo de material fresco y que tenga cierta rigidez y cierta forma. Estos son empaques elaborados y ustedes pueden identificarlo porque en el fondo o en la base del empaque pues describe si es polipropileno con PP o si es PET. Resulta que estos, al ser de origen petroquímico, no son compostables ni son biodegradables. Así sea a través de procesos industriales o degradación, no llegamos a su degradación total y que pues pueda ser absorbido a través del medio ambiente sin generar ningún tipo de contaminación. Claro que sí, si genera una contaminación, sus procesos de degradación llegan a mayor de 500 años y no se garantiza la degradación total. Pero, ¿qué características tiene y por qué son los que se utilizan coloquialmente? Pues ya tiene una producción industrial a través de muchos años, por lo cual su costo es bajo, relativamente muy bajo, pues comparado con otro tipo de materiales. La resistencia de estos 2 materiales es bastante alta, por eso pues pueden tomar configuraciones de bandejas para poder allí y que generen resistencia y rigidez y que generen esa protección en nuestros alimentos frescos. También con respecto a elasticidad, ¿cómo podemos comparar elasticidad? Pensemos en bandejas rígidas o semirrígidas, que son las que vengo compartiéndoles en esta presentación, pero también pensemos, por ejemplo, en algo que nosotros conocemos como el vinipel, pues son estos plásticos que se pueden estirar y pues adaptar a diferentes formas y que también generan pues la protección en el alimento. Eso es la característica de elasticidad. Para nuestros productos y estos 2 comparados que tenemos aquí, pues tienen el polipropileno tiene una elasticidad media, pero pues sigue siendo bastante rígido, pues el PET no tiene
como tal la característica de flexibilidad. Y también algo importante, y decíamos que como a nivel de calidad comercial, cuando ustedes quieren adquirir un producto fresco, quieren observar pues cómo se encuentra ese alimento, si se encuentra con algún daño, si tiene alguna rotura, una fisura, cómo se encuentran sus características de color, estado de madurez. Al ser un producto fresco para a nivel comercial es bastante importante para nosotros como consumidores. Estos dos productos nos presentan una alta transparencia. Al recordar, podemos ver, visualizar a través del empaque sin ningún problema, pues nuestro producto fresco. ¿Cómo comparamos esto? Pues con los productos o con los materiales más utilizados a nivel comercial para la elaboración de empaques biodegradables. Entonces teníamos el PLA. ¿Qué características tiene? Estos tres productos sí son compostables, sí podemos llegar a su degradación completa sin ningún tipo o una minimización del impacto del medio ambiente a través de los residuos y pues no tenemos que esperar 500 años en su degradación completa. Pero ahora, ¿qué características nos brindan cada uno de ellos comparado en lo que nosotros necesitamos para poder diseñar un empaque? Entonces, en primer lugar, el PLA presenta una alta resistencia. Entonces, recordamos que podemos utilizar el PLA, entonces, si tiene una alta resistencia, podemos dar diferentes formas a nuestro empaque y que presente cierta rigidez, o sea, tenga una estructura que no sea modificable a través de compresión o a través de diferentes manipulaciones. Entonces, pues, este es un material bastante útil, por ejemplo, para la elaboración de bandejas. ¿Qué presenta el PLA? Tiene una baja flexibilidad, una baja elasticidad, por lo cual es fácilmente fracturable. Si sufre daños mecánicos muy fuertes, unas presiones muy altas, pues se puede romper fácilmente. Y también nos presenta una característica interesante, pues que es la transparencia para poder visualizar nuestros productos frescos. El PHA también compostable, este ya presenta menor resistencia con respecto, por ejemplo, al PLA o a los derivados de petroquímicos, pero también genera una mayor elasticidad. Es un producto que tiene una elasticidad importante para poder elaborar y diseñar otro tipo de empaques que puedan tener estas dos características. Pero presenta también, aunque hay cierta transparencia, dependiendo de la formulación que se diseñe, se puede dar una opacidad. Es un producto opaco, no es totalmente transparente cuando ya elaboren, si se produce 100% con PHA. Entonces, por lo cual, pues puede disminuir esta característica de poder ver o que sea totalmente translúcido el material o el empaque final diseñado. Y ya, pues con las características del PBAT, a comparación pues de los otros 4 materiales, también es compostable, presenta una resistencia importante, también tiene una media elasticidad, entonces por lo cual pues puede también ser presentado para diferentes diseños de empaques y su transparencia también es un material opaco. Entonces, ¿qué conlleva a este ejercicio o poder ver? Tenemos productos y materiales que son biodegradables, pero que claramente tienen diferentes características. Y si nosotros quisiéramos diseñar los empaques, como ejemplo las características que nos pueden dar bandejas rígidas, semirrígidas o pues materiales y plásticos elásticos, debemos conjugar estos materiales en diferentes composiciones y así pues poder diseñar según lo requerido a nivel de resistencia mecánica, así como pues las características de poder manipulación y pues que conlleven a la protección que necesitamos de nuestro alimento fresco. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ni podemos tener totalmente materiales biodegradables como los que les acabo de presentar, pero también podemos generar, con lo que presentamos anteriormente, pues a través del uso de almidones, celulosas, quitosanos, colágenos, pues generar y mejorar esas características que queremos tener en nuestro empaque y hasta llegar a diseñar empaques inteligentes o empaques funcionales. Es por eso que a través del desarrollo que hicimos en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional, nace el proyecto Aplicaciones en el aprovechamiento de subproductos agroindustriales para la obtención de empaques biodegradables para conservar alimentos. ¿Qué queremos conjugar?
aprovechar, porque también es un subproducto y un residuo, los subproductos agroindustriales, por ejemplo, que se obtienen después de la cosecha o de post cosecha de ciertos alimentos, y también pues que diseñar empaques que sean biodegradables. Como estos residuos o subproductos agroindustriales no son utilizados, de pronto ya no se pueden consumir, no se pueden dar como alimentos y se generan como un residuo o un desecho, pues aprovechar esas composiciones de los materiales que vimos ahora y poder generar mejores características con otros materiales que ya son industriales y biodegradables, y así puede dar un impacto y un equilibrio a un muy buen diseño del empaque y poder pues en el campo y en los ecosistemas reducir pues los residuos. Entonces, para ello y a través de una investigación que se realizó en el inicio del proyecto, identificamos que el pseudotallo de plátano, que es el componente desde la raíz, superior a la raíz, y antes del tallo, pues eso se llama pseudotallo, pueden ver en la imagen un tronco bastante grueso, que es el que está en la parte inferior de la planta de plátano. Esto lo hicimos con la variedad Artón, tiene un alto contenido de celulosa, cercano al 60%. Entonces, quisimos hacer un proceso de extracción de microfibras de celulosa obtenidas del pseudotallo de plátano. Entonces, a través del contacto con la comunidad y de los productores que obtenían este plátano, y pues que cada vez que se hace un proceso de post cosecha, bueno, de la cosecha, pues queda un residuo. No vuelve a nacer, no se vuelve, hay que cortarlo totalmente y es un residuo que queda en el campo. Entonces, al identificar que tiene estas características y una buena composición de celulosa, hicimos unos estudios para poder identificar el proceso de extracción de microfibras. A nivel de literatura es posible llegar hasta la nanocelulosa, un tamaño de partícula bastante pequeño, pero nosotros lo hicimos hasta microfibras, ya que la idea es que pues esto pueda trasladarse a procesos industriales, pero que también contengan las características requeridas en el diseño del empaque. Es por ello, y este pseudotallo tiene diferentes capas construidas que pues le dan la base y el fortalecimiento a la planta. Nosotros hicimos un acondicionamiento, procesos de lavado, desinfección y corte. Posteriormente, a través de estas cortes de celulosa, llevamos a un proceso de secado, que está aquí en la segunda imagen, a 60 grados centígrados, y luego de ello hicimos un proceso de molienda. Pero ahí estas fibras aún están, la celulosa o las microfibras de celulosa están contenidas dentro de estas partículas y debemos hacer un proceso de deslignificación. Resulta que están las fibras, tienen unas paredes compuestas de lignina, luego de hemicelulosa, y luego en su interior pues ya encontramos las fibras de celulosa. Entonces, para poder retirar estas dos capas, que es con respecto a la lignina y la hemicelulosa, realizamos una aplicación de la investigación realizada por Pelizari del 2014, en el que nos indica que a través de los procesos de deslignificación alcalina con NOH podemos llegar a romper esas dos capas y llegar a hacer una extracción de las microfibras de celulosa. Luego de ello, y como queríamos incorporarlo, esto es requerido o no, queríamos obtener microfibras de celulosa totalmente blancas para poderla analizar pues su compatibilidad a través de los colores y qué tanta transparencia u opacidad puede dar al producto. Por lo tal, pues es más para estética del empaque. Hicimos un proceso de blanqueamiento con clorito de sodio. Entonces, obtenido ya el material, aquí ya tenemos pues desminificadas las microfibras y blanqueadas, llegamos a hacer un proceso de secado y posteriormente de molienda. ¿Qué obtuvimos en esta primera etapa de extracción de fibras del pseudotallo? Pudimos lograr, acá tenemos la imagen de dos tamaños de partícula ya final de microfibras de celulosa, o pues lo denominamos fibras de celulosa derivada del plátano. Esta primera es a través de la obtención de un tamizaje en malla 100, estamos hablando de 150 micras más o menos, y tenemos también a través de otro producto de malla 40,
en la cual pues estamos hablando de 420 micras del tamaño de partícula. Esto es muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros llevemos, y lo que vamos a explicar ahora con mi compañera, la joven investigadora, era importante evaluar cómo el tamaño de partícula podía afectar la compatibilidad de estas fibras que van a reforzar nuestro empaque, pero que a la vez necesitamos que generen esas características que necesitamos en el bioplástico para poder formar en el proceso de extrusión, pues láminas que luego vamos a dar forma en el empaque. Entonces evaluamos estos dos tamaños de partícula en la cual pues cuál presentaba una mejor compatibilidad. ¿Qué obtuvimos como características de nuestras fibras? Una humedad menor al 10%, que es requerida pues para que tenga ese manejo como tal y que no pueda generar una fuente de crecimiento de microorganismos u hongos. Y al final obtuvimos un rendimiento de 9,23% a partir ya del pseudotallo seco, no el fresco, sino el que teníamos en la tapa de secado. Entonces, pues es un producto que si se traslada a nivel industrial, mejorando pues esos procesos, haciendo pues esas evaluaciones y validaciones y escalamiento industrial, podemos obtener una cantidad de producto final que puede llevar a ser y diseñarse a nivel industrial para que luego pues se lleve como tal el desarrollo de los empaques. A nivel de microestructura, ustedes ven en esta imagen, vemos ya la microfibra de celulosa a partir de pseudotallo de plátano con unas características alargadas y tubulares. ¿Listo? ¿Qué vemos acá? Dicen, bueno, entonces estos elementos y estas partículas que tenemos aquí pequeñas que son, aunque el proceso lo hicimos en laboratorio, no quisimos llegar a obtener esas microfibras tan aisladas, también encontramos allí partículas de hemicelulosa y lignina, que son las que yo les compartía, que son las dos capas que protegen las microfibras de celulosa, que aún pues es posible encontrar pues en nuestro material, pero pues de manera menor con respecto a las microfibras que hemos extraído. También pues identificamos que en el proceso de extracción de la lignina y la hemicelulosa con el proceso alcalino, pues llegamos a romper de una otra manera también pues esas fibras tubulares y son segmentadas en diferentes componentes. Entonces ya obtenido pues nuestra fibra de pseudotallo con las características que nosotros habíamos planteado en el proyecto, asimismo ya obtenido unas cantidades suficientes tanto del tamaño de partícula de 150 micras y de 420 micras, iniciamos el proceso para el diseño de nuestro y elaboración y fabricación del empaque, para poder probar estas fibras si llegan a ser compatibles con los otros biomateriales y llegar a la elaboración y diseño de nuestras bandejas. Esta etapa nos la va a presentar nuestra compañera, la investigadora Sofía. Entonces, Sofía, puedes continuar. Muchas gracias. Vale, Tatiana, muchas gracias por esa presentación. Entonces, pues, primero saludar a todos, muy buenos días a todos los asistentes a esta reunión. Y pues como ya les mencionó Tatiana, yo les voy a explicar ya cuál fue la metodología para elaborar nuestras bandejas pues qué evaluamos y ya después cómo aplicamos estas bandejas. Estimada Sofía, te invitamos a abrir la cámara si es posible. Vale, sí, señora. Gracias. Listo. Entonces, les estaba mencionando que pues, la metodología para la elaboración de las bandejas entonces consistió en una primera etapa de mezcla de materiales. Pues acá dependiendo de las diferentes formulaciones que probamos, pues se probaron materiales como polímeros biodegradables, también fibras de celulosa, que fueron las que ya les explicó Tatiana cómo se hizo el proceso de extracción, algunas sustancias preservantes y pues los aditivos para el proceso de extrusión. Entonces ya más adelante les voy a explicar pues en cada fase cuáles fueron los materiales que se usaron pues dependiendo de las evaluaciones que queríamos realizar. Después de esa mezcla de materiales se pasa al proceso de extrusión de la mezcla. Para esto se usan extrusoras. Entonces primero se hace una obtención de pellets, se fija un perfil de temperaturas entre 165 y 190 grados.
Celsius y con una velocidad de trabajo de 60 RPM en la extrusora. Después de obtener estos pellets, entonces se cortan y se pasan por una segunda extrusora para obtener ya una lámina plana, donde se fija un perfil de temperatura entre 185 y 205 grados, con una velocidad de tornillo de 60 RPM, y ya se obtienen láminas entre 0.3 y 0.4 milímetros de espesor. Con estas láminas ya se pasa un proceso de termoformado, entonces se utiliza una temperatura de calentamiento de la lámina de 325 grados centígrados, grados Celsius, y ya después se ejerce una presión de vacío de 76 kilopascales aproximadamente durante 40 segundos, lo que permite pues obtener ya la forma del empaque pues según el molde que se coloque ahí en la máquina termoformadora. Y finalmente, una vez ya obtenidas las bandejas y pues las láminas, se les hizo una caracterización. Para esto se tomaron propiedades como espesor, propiedades mecánicas, esfuerzo de compresión de las bandejas, unas propiedades de barrera a la humedad, propiedades de color como la transmitancia, índice de color tanto amarillo como blanco, absorción de agua, y algunas de las láminas se les hizo ya unas evaluaciones un poco más elaboradas, como la prueba de infrarrojo medio, propiedades térmicas, imágenes microscópicas, y también se les hizo una prueba de actividad antimicrobiana. Sigue, por favor. Entonces, pues ya teniendo la metodología de la elaboración, entonces lo que hicimos fue dividir la parte experimental en 3 fases. Entonces, en una primera fase lo que hicimos fue evaluar únicamente mezclas de PLA y PBAT, pues obviamente con los aditivos para la extrusión, y se evaluaron 4 formulaciones, que son las que vemos ahí en pantalla. Y lo que se hizo fue, al final de la caracterización de estas 4 fórmulas, se definió cuál fuera la que tenía una mejor homogeneidad, mejores propiedades mecánicas y una mejor barrera a la humedad. Esa fórmula que presentara esas mejores propiedades fue la que pasó a la segunda fase. Entonces, en esta segunda fase se tomó pues esta formulación como control, y además se probaron otras formulaciones en las que se adicionó ya la fibra de plátano extraída anteriormente. Entonces, en esta etapa se probaron otras 6 formulaciones en las que se fue cambiando el porcentaje de inclusión de fibras, y también se cambió pues el tamaño de partícula de esas fibras. Unas fueron tamizadas en malla 40 y otras en malla 100. En esta etapa lo mismo, se hizo la caracterización de las láminas y de las bandejas, y se definió cuál era la que tenía mejor estabilidad y homogeneidad en el proceso de extrusión, cuál tenía las mejores propiedades mecánicas y cuál presentó la mejor barrera a la humedad. Y esta fórmula fue la que pasó a la tercera fase. Ahí, bueno, ahí se me fue. Ahí en la última parte es la tercera fase. Entonces esta lámina pasó como control, y aquí se probaron otras formulaciones diferentes. Bueno, creo que ahí se descuadró un poco por el proceso de descarga de las presentaciones, pero bueno, ahí se probaron entonces diferentes sustancias preservantes, se probó dióxido de titanio y se probó también mentol en diferentes porcentajes. Y lo mismo, ya una vez obtenidas las láminas y las bandejas, se hizo la caracterización de estas y se definió cuál era la que tenía la mejor capacidad antimicrobiana después del test de actividad microbiológica, y también se definió cuál era la que tenía las mejores propiedades mecánicas, ópticas y de barrera. Entonces, ya definiendo pues esto, ya se obtuvo la formulación final de las bandejas, que serían las que utilizaríamos más adelante pues en el ensayo de aplicación con los frutos empacados. Sigue, por favor. Entonces, ya en cuanto a los resultados, aquí les muestro la fórmula que se seleccionó en cada una de las fases. Entonces, digamos, en la primera fase, en la que únicamente se probaron mezclas de PLA y PBAT, se evidenció que con altas cantidades de PBAT se lograban obtener láminas extruidas demasiado flexibles y bandejas termoformadas demasiado endebles. Pero, pues por otro lado, a mayores cantidades de PLA se obtenía una mayor resistencia, mayor rigidez y una menor fluidez de la mezcla, una menor ductilidad.
Entonces, con la formulación de 85-15, la relación de PLA-PBAT, se obtuvo una buena uniformidad en la parte de extrusión de hilos y una buena homogeneidad superficial en las láminas extruidas. Esta fórmula presentó la mayor resistencia a la tensión de todas las 4 formulaciones que se probaron en esa fase y un menor porcentaje de elongación a la rotura. Esto pues, permitió obtener una buena resistencia mecánica y una mínima deformación bajo esfuerzos de tensión. También se observó que mayores cantidades de PLA permitían obtener láminas termoformadas resistentes a la compresión. Ya en cuanto a las propiedades de la tasa de velocidad de transmisión de vapor de agua, se observó que una mayor cantidad de PLA hacía que este valor disminuyera, es decir, que había una mayor barrera contra la humedad. Esto pues, puede ser atribuido a que el PBAT, al ser un material menos cristalino y un poco más flexible, crea unas vías por las cuales pues, se permite que se filtre el vapor de agua. Y pues de igual forma el parámetro de absorción de humedad fue mayor en las formulaciones que tenían más cantidad de PBAT. Ya en cuanto a las propiedades de transmitancia, entonces se observó que una mayor cantidad de PBAT generaba menores valores de transmitancia, por lo mismo, ya que al ser un material pues, heterogéneo y flexible, pues genera que haya una mayor dispersión de la luz en las láminas. Entonces, en esta primera fase, pues de forma general, se escogió la formulación 85-15 relación PLA-PBAT, que fue la que demostró que tenía un mejor equilibrio entre homogeneidad, propiedades mecánicas y las propiedades de barrera. Entonces, esta fue la formulación que pasó como control a la segunda fase. Ya en esta segunda fase, como les mencioné, aquí ya se probaron diferentes porcentajes de inclusión de esas fibras extraídas y pues aquí se evidenció claramente que la inclusión de las fibras generó una menor fluidez comparado con la formulación control, o sea, la 85-15. Se evidenció que porcentajes de fibras del 5% generaban unas pérdidas considerables de la homogeneidad en las láminas y se lograban observar aglomeraciones y agujeros en las láminas. Pues esto se puede ser atribuido a esa baja compatibilidad que hay entre las fibras y pues la matriz de PLA-PBAT debido a la diferencia de polaridad entre estos materiales. Con estos porcentajes de 5% de inclusión de fibras, pues no se logró obtener láminas pues continuas, por eso tocó disminuir los porcentajes de inclusión al 3 y 1%. Que estas formulaciones sí presentaron una mejor dispersión de las fibras pues en toda la mezcla. Ya en cuanto a las bandejas termoformadas en esta fase, pues la homogeneidad fue mayor para las formulaciones que tenían un tamaño de partícula de las fibras más pequeño, en comparación pues, con las formulaciones que tenían mayores tamaños de partícula en las fibras, ya que las fibras grandes generaban pues, superficies un poco más rugosas y una dispersión menos uniforme en la matriz polimérica. Se identificó entonces que con la inclusión de las fibras se generó una reducción en la resistencia a la tensión en comparación a la mezcla control, que es la 85-15. Como podemos observar ahí en el cuadro, pasó de 49.06 megapascales a 47.42. Sin embargo, pues esta reducción en la resistencia a la tensión fue menos pronunciada con la formulación de 3% fibras tamizadas en malla 100. Ya en cuanto a las pruebas de compresión en las bandejas, pues se evidencia un aumento significativo de esa resistencia a la compresión comparadas pues, con la formulación control. Y pues esto puede atribuirse a que esa inclusión de fibras nos ayuda a mejorar esa transferencia de tensión, aumentando pues, la rigidez general de la bandeja. En cuanto a la propiedad de la tasa de transmisión de vapor de agua y de absorción de humedad, se evidencia que la inclusión de fibras genera un aumento significativo de este parámetro. Pues esto puede darse por esa característica hidrofilicidad de las fibras en comparación con pues, los materiales plásticos de PLA y PBAT. Y esto permite pues, formar unas vías para la absorción de agua mediante pues, la
formación de enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Ya en cuanto a las propiedades de transmitancia, pues la inclusión de las fibras con menores tamaños de partículas generó pues un ligero aumento en ese valor de transmitancia, pero pues sin diferencias significativas con respecto al control. Entonces, como resultado en esta fase, pues se evidenció que la formulación de 3% de microfibras tamizadas en malla 100 fueron las que presentó pues, las mejores características en términos de homogeneidad, de dispersión de las fibras, de resistencia mecánica, de propiedades de barrera y pues de absorción de humedad. Entonces, esta fue la formulación seleccionada en esta fase y fue la que continuó la evaluación en la fase 3 como control. En esta fase, como ya les mencioné, entonces lo que se hizo fue evaluar diferentes porcentajes de inclusión de sustancias preservantes. Entonces aquí evaluamos la inclusión de dióxido de titanio y de mentol. Entonces con la inclusión de estos compuestos antimicrobianos se evidenció que hubo una reducción significativa en la resistencia mecánica de las láminas comparadas con las láminas que solamente tenían las microfibras. Esto se da porque pues, la inclusión de estos agentes reduce las interacciones entre las cadenas poliméricas y lo que hace es generar una pérdida de rigidez y de resistencia en las láminas. En cuanto al ensayo de compresión en las bandejas, pues la inclusión de mentol puntualmente generó una reducción en esa fuerza y esfuerzo de compresión, alcanzándose pues, valores aproximadamente 0.005 megapascales en cuanto a la resistencia a la compresión. En cuanto a las propiedades de la velocidad de transmisión del vapor de agua, pues hubo un aumento de este parámetro al incluir estos componentes en comparación con las láminas que no tenían agentes antimicrobianos. Esto hace que el material pues, fuera más permeable al vapor de agua. Y pues en cuanto a las láminas que contenían mentol, la absorción de agua también pues puede ser atribuida a la presencia de un grupo hidroxilo en la estructura química del mentol, que hace que se formen enlaces de puentes de hidrógeno con el agua y pues que generan una mayor retención de humedad por parte de las láminas. Y ya en cuanto a al parámetro de transmitancia, pues los valores no mostraron una tendencia definida con respecto al contenido de agentes antimicrobianos, sin embargo hubo un ligero incremento respecto pues, a la lámina control. Entonces ya en esta fase se definió que la formulación que contenía un 5% de mentol pues fue la que presentó las mejores características, la mejor combinación de propiedades mecánicas, de barrera y las propiedades ópticas, y esta ya fue la que se utilizó para el ensayo de aplicación de las bandejas. Sigue, por favor. Entonces tanto a las láminas controles, que son las que tenían solamente PLA y PBAT, la que tenía solamente fibras y la de 5% de mentol, se le hicieron pues unos ensayos adicionales de caracterización. Entonces, en cuanto a las pruebas de infrarrojo medio, pues tanto la lámina con fibras como la lámina con mentol se lograban identificar picos significativos en longitudes de onda asociados a la presencia de celulosa y de mentol. Entonces, esto nos permitió concluir que efectivamente en nuestras láminas estaban presentes pues estos componentes. Ya en cuanto a las micrografías de microscopía electrónica de barrido, se logró observar una buena dispersión entre los polímeros de PLA y PBAT, que es esa imagen que estamos mostrándoles ahí. Y en cuanto a las láminas que tenían fibras, también se observó una distribución de estas, tanto en la superficie como ya en la parte interior de las láminas. Se logró observar o evidenciar un efecto compatibilizante de los aditivos que lograron mejorar esa adhesión interfacial entre las fibras y la matriz polimérica de PLA y PBAT. Y también en las láminas que tenían mentol se evidenciaron esos puntos en los que el mentol se cristalizó en la superficie, pero pues no se observa que el mentol haya llegado como hacia la parte interna de la lámina, lo que sugiere que el mentol, pues debido pues a su punto de fusión más bajo, lo que hace es exudar hacia la parte exterior de la lámina.
Ya en cuanto a los resultados de los exámenes de calorimetría diferencial de barrido, se lograron identificar 5 picos de temperatura y aquí lo más relevante o lo que más nos llamó la atención es que se observó que la inclusión de las fibras y del mentol generó una reducción de esos picos de temperatura con respecto pues a la lámina control, que es la que no contenía ni fibras ni mentol. Principalmente en la temperatura de degradación, pues se pasó de 370 grados Celsius a 347 y 349 aproximadamente, tanto con la inclusión de fibras como con la inclusión de mentol. Esto permite evidenciar que hubo una reducción de esa estabilidad térmica, pues debido a una alteración en la matriz polimérica y a una degradación acelerada, pues por la inclusión de estos dos componentes. Ya en cuanto al análisis termogravimétrico, pues se evidenció que hubo una tasa de pérdida de masa aproximadamente del 1% para las muestras control de solo PLA y PBAT, mientras que para las otras dos muestras, es decir, la que tiene fibras y la que tiene mentol, estas pérdidas de masa fueron un poco mayores, fueron del 2% para las láminas de fibras y de aproximadamente 6% para las láminas con mentol. Entonces, pues, acá una vez más evidenciamos que la inclusión de estos componentes pues conllevan a una menor estabilidad térmica del compuesto general. Entonces, sigue por favor. Ya el último análisis que se hizo fue el análisis microbiológico para pues, determinar si nuestras láminas tenían algún efecto antifúngico, especialmente contra botritis, que es el tipo de hongo que ataca principalmente a los frutos tipo bayas. Entonces, en este análisis, a partir del día 3, pues del día 2 hacia atrás no se evidenció ningún tipo de crecimiento. Y a partir del día 3 se empezó a evidenciar pues crecimiento de botritis alrededor de las láminas. Aunque las láminas que contenían pues 1 y 2% de mentol, pues este crecimiento fue un poco menos pronunciado y ya en las láminas que contenían 5%, pues se evidenció que no hubo crecimiento para el día 3. Ya en el día 4, pues se evidencia que el crecimiento de hongo fue bastante abundante en el resto de tratamientos y ya empezó a crecer no solo alrededor de la lámina, sino ya en la superficie de las láminas. Pero pues digamos que en la mezcla de mentol que la mezcla que contenía 5% de mentol, pues este crecimiento es un poco más lento. Entonces, aunque pues se evidencia que no hubo una zona de inhibición claramente definida, pues sí hubo una inhibición parcial del crecimiento, al menos en la superficie de la lámina, pues más allá del día 4 de la prueba. Entonces, estas pruebas nos demostraron que es posible conferir una actividad antifúngica a nuestras bandejas compuestas de PLA y PBAT con fibras mediante una inclusión de 5% de mentol. Entonces, esto fue lo que nos permitió definir esta formulación como la que usaríamos en el siguiente paso de la investigación, que era ya probar nuestras bandejas pues en unas condiciones de almacenamiento ya con frutos. Entonces, sigue por favor. Entonces ya en esta parte del proyecto, entonces realizamos una prueba de almacenamiento donde evaluamos y comparamos el desempeño de los empaques tradicionales en los que se comercializan este tipo de frutos tipo bayas y los comparamos con pues nuestros empaques semirrígidos desarrollados. Estos empaques constan de dos partes. Entonces, una primera parte es esa bandeja semirrígida, pues que ya les mencionamos cómo la elaboramos, compuesta entonces de polímeros biodegradables, reforzada con nuestras microfibras de celulosa y con sustancias antimicrobianas como mentol, como sustancia preservante. Y también consta de una tapa semirrígida transparente compostable, elaborada también con biopolímeros y que pues será ajustable a la bandeja que diseñamos. Entonces, en esta prueba lo que hicimos fue almacenar frutos de arándano y de agraz en estos dos tipos de empaque y los almacenamos a dos condiciones. Una condición de refrigeración de 4 grados Celsius y 80% de humedad relativa y otra condición de anaquel de 12 grados Celsius y 60% de humedad relativa. Entonces, para realizar esta prueba, iniciamos realizando una selección de los frutos para garantizar una homogeneidad en el estado de madurez
y empacamos aproximadamente 125 gramos de los frutos en cada una de las bandejas y de los tratamientos que queríamos evaluar. ¿Sigue? Una vez almacenadas las bandejas en las condiciones que ya les mencioné anteriormente, entonces realizamos el seguimiento de algunas propiedades físico-químicas de los frutos semanalmente. En este caso evaluamos propiedades como pérdida de peso, concentración de oxígeno y dióxido de carbono al interior del empaque, color de la pulpa de los frutos, firmeza, sólidos solubles totales, pH, acidez total titulable y realizamos también un análisis microbiológico de los frutos. Sí. Ya con los datos experimentales de crecimiento de hongo, lo que hicimos fue ajustar estos datos a un modelo cinético de vida útil. Con este ajuste obtuvimos que los arándanos empacados en nuestras bandejas biodegradables presentaron entre 1 y 2 días más de vida útil respecto a los frutos que estaban empacados en los empaques comerciales, es decir, aquí logramos 24 días de vida útil estimada. Y por otro lado, en cuanto a la grasa, también el que estaba empacado en las bandejas biodegradables diseñadas presentaron entre 2 y 4 días más de vida útil respecto a los frutos de agraz que estaban empacados en las bandejas comerciales. Aquí logramos obtener 22 días de vida útil estimada para este fruto. En ambos casos, pudimos evidenciar que esa velocidad de deterioro fue menor comparada con pues la velocidad de deterioro de los frutos empacados en las bandejas comerciales. Sigue, por favor. Entonces, esto nos demuestra que nuestras bandejas con bioplásticos, con fibras y con sustancias preservantes representan una alternativa sostenible para sustituir estos empaques tradicionales de base petroquímica, como el poliestireno, el polipropileno y el tereftalato de polietileno, que generan una gran contaminación ambiental. Nuestros empaques biodegradables además pues tienen un impacto positivo en la economía circular, ya que permiten generar nuevos negocios a partir de los residuos de la agroindustria, como fue nuestro caso, que obtuvimos las fibras del pseudotallo de plata. Pues aquí podemos cumplir con el objetivo de la normativa relacionada con los plásticos de un solo uso y adicionalmente, como pudimos observar en los resultados, pues estas bandejas ayudan a reducir esa velocidad de crecimiento microbiano y a prolongar la vida útil de las frutas empacadas, lo que nos permite reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, pues gracias a la inclusión de esas sustancias preservantes. Aunque el potencial de aplicación de nuestras bandejas o de nuestros empaques está enfocado en frutos frescos como las bayas, que tienen un rápido deterioro por el crecimiento del moho gris, pues estos empaques tienen esa flexibilidad de diseño que le permiten pues adaptarse a diferentes tipos de frutas, optimizando pues las condiciones internas del empaque y favoreciendo una mejor conservación de estos productos. Sigue, por favor. Ya si quieren pues obtener un poco más de información acerca de este proyecto, aquí les dejamos un código QR donde se pueden dirigir a la página web. Aquí encuentran más información de este proyecto que es financiado por MinCiencias a través de la convocatoria Orquídeas Mujeres en la Ciencia 2024-2025 y que está enfocado en el aprovechamiento de subproductos agroindustriales para la obtención de empaques biodegradables para conservar alimentos. Entonces se los vamos a dejar ahí unos segunditos por si les interesa tener más información o conocer un poco más acerca de este proyecto, para que puedan ir a chismosear un poquito. Listo, yo creo que ya podemos seguir. Entonces ahora le damos paso a la joven investigadora Daira Chacón. Ella nos va a hablar sobre su proyecto titulado Desarrollo inteligente de una envoltura flexible biodegradable con actividad preservante para frutas y vegetales en fresco, que también corresponde a un proyecto de la convocatoria Orquídeas Mujeres en la Ciencia 2025-2026. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes para todos. Primero, pues quiero agradecer por este espacio para presentar los primeros avances que tenemos de este proyecto.
Lo estamos desarrollando con la doctora Naidu Rojas, quien fue nuestra maestra de ceremonias al principio. Y como ya lo indicó Sofía, hace parte de la convocatoria de Orquídeas, Mujeres en la Ciencia del año 2025-2026. Este proyecto pues está en una fase inicial y queremos compartir con ustedes los avances que hemos conseguido hasta el momento. Siguiente, por favor. Entonces vamos a iniciar con un poco de contexto. Entonces, al igual que mis colegas, nosotras trabajamos en el marco de la Ley 2232 del año 2022, en la cual se establece para el año 2030 la necesidad de generar alternativas para materiales de un solo uso. En nuestro caso específico, nos enfocamos en materiales flexibles, como lo son el polietileno de baja densidad, que es el que encontramos en las bolsas para frutas y vegetales que hay en los supermercados o en los Frubers, y el policloruro de vinilo, que conocemos nosotros como vinipel, con el cual pues empacan diversos productos, tanto a nivel comercial como nosotros en casa. Entonces, pues por estas razones, por ser este tipo de materiales los que queremos igualar, entonces la clave que debemos mantener es la transparencia y la flexibilidad, y pues necesitamos alcanzar las propiedades de barrera en cuanto a gases y a oxígeno, y a agua, para que sean muy similares a las de estos materiales comerciales, pero pues utilizando polímeros biodegradables. Siguiente, por favor. Por esta razón, estamos utilizando los 3 polímeros que podemos ver en la presentación. Entonces tenemos el ácido poliláctico, PLA, y el polibutileno adipato cotereftalato, PBAT, que son los mismos materiales que manejaron mis colegas en el desarrollo de sus bandejas. Sin embargo, para nosotras pues cobra relevancia las características específicas de la transparencia del PLA y de la flexibilidad del PBAT para poder desarrollar un empaque flexible. Con el fin de potenciar estas características, incluimos el polibutileno succinato, PBS, como tercer material. Entonces, este tiene un punto medio en cuanto a la flexibilidad y la transparencia de los otros 2 materiales. Tiene una resistencia mecánica que nos va a permitir tener una buena compatibilidad entre los 3 polímeros, y va a permitir también pues unas permeabilidades al oxígeno que sean bajas, lo que puede ser comparable con un material como el vinipel. Entonces, como aditivos, manejamos un agente entrecruzante, que es el ácido cítrico, y también un agente plastificante, que es el polietilenglicol, llamado PEC. Entonces, con la combinación de estos 3 polímeros y de estos 2 aditivos, pues tenemos unas fórmulas flexibles prometedoras. Nuestro ensayo inicial consistió en evaluar 7 formulaciones en distintas relaciones entre el PBS y el PLA. El PBAT lo manejamos en una proporción constante, al igual que el ácido cítrico y el PEC. Y para el desarrollo de estas láminas se realizó un proceso de extrusión doble, igual al que fue descrito por la ingeniera Sofía, primero obteniendo pellets y luego obteniendo una película delgada. Entonces aquí en la presentación podemos ver las formulaciones que obtuvimos. Les realizamos una caracterización en cuanto a resistencia mecánica, transparencia y permeabilidad al vapor de agua específicamente. Tenemos primero en la parte superior izquierda el control, que es una formulación de 100% PBS, 0% PLA, y pues se aprecia en la imagen que es necesaria la inclusión del PLA tanto para una estabilidad en la mezcla como para una transparencia. Aquí obtenemos un material bastante opaco, lo cual es muy similar a lo que tenemos en la relación 90-10, en la que todavía se presentan bastantes grumos en la lámina, en la película, y pues no tiene tanta flexibilidad. Ya para las que son las formulaciones 80-20, 70-30 y 30-70, vemos una mayor homogeneidad en como tal la mezcla de los materiales, y las propiedades son mucho más cercanas a las de los materiales comerciales que queremos ser comparables con ellos. En un punto medio, que es la imagen que tenemos como 50-50, se puede evidenciar la falta de compatibilización en los materiales con las líneas que se observan ahí, las estrías que se observan en la lámina. Entonces tampoco, esto también nos habla de que una relación tan igual entre ambos materiales
no es lo que nosotras necesitamos en nuestra formulación, sino mayor presencia de un material u otro. Finalmente, para las mezclas 2080 y 1090, presentamos una mejor transparencia. Sin embargo, la fragilidad es bastante alta, lo cual tampoco es deseable para nuestra película. Entonces, siguiente, por favor. Un poco de resumen de estos resultados que obtuvimos. Entonces, la transparencia es mucho mayor en las formulaciones que tienen más PLA, pues porque esa es una de las características principales de este material. Aunque cuando tenemos una mayor proporción de PBS, el promedio de transparencia ronda en el 80%, lo que es ligeramente más opaco que el polietileno de baja densidad, y lo cual lo hace también pues, comparable en lo que nosotras queremos lograr. En cuanto a la flexibilidad, obtuvimos mejores valores en las formulaciones que tenían mayor proporción de PBS. Tuvimos un valor de elongación de hasta 185%, lo que es bastante comparable con el vinipel y el polietileno de baja densidad, que oscilan entre valores del 100 al 300% de elongación antes de la ruptura del material. Y finalmente, en cuanto a la permeabilidad al vapor de agua, obtuvimos un valor aproximado de 83.61 gramos por metro cuadrado por día, lo cual es similar al del PVC, que se encuentra en 120 gramos por metro cuadrado por día. Esto representa una barrera moderada al vapor de agua y pues es una característica deseable en este tipo de empaques para productos en fresco. Siguiente, por favor. Entonces, con estos resultados preliminares, tenemos nuestros siguientes pasos. Primero seleccionaremos 3 formulaciones para realizar la inclusión o la consideración de otros aditivos que puedan mejorar la compatibilidad de la matriz para obtener una película más homogénea y más estable. Posteriormente, la segunda fase de este proyecto consiste en la evaluación de la inclusión de una sustancia preservante antimicrobiana, específicamente para lechuga y mora. En este caso, se hace inicialmente una evaluación de la microbiota asociada a las etapas post cosecha de estos productos, específicamente durante el manejo y el transporte en la cadena de valor, y con esto se puede escoger las sustancias preservantes más adecuadas para el control en un proceso de almacenamiento. Para esto también se debe evaluar la mejor forma de inclusión de esta sustancia en la película, ya que nuevamente se debe realizar pues, un proceso de extrusión a altas temperaturas. Y ya finalmente con esto esperamos pues, obtener nuestra envoltura flexible biodegradable, que sea una alternativa para los materiales que manejan actualmente la industria, y esto siendo un paso más hacia la sostenibilidad en los empaques de alimentos. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias a todos por su atención y su asistencia. Aquí nuevamente dejamos el link de la asistencia. Si le das, por favor. Escuela Profesional de Negocios. Muchísimas gracias a todos. Bueno, agradecemos a nuestras investigadoras por estos avances en investigación en ciencia y tecnología de los alimentos. Ya algunas de las preguntas formuladas por nuestros participantes han sido respondidas por nuestras investigadoras a través del chat y por aquí uno de los participantes levantó la mano. No sé si quieran abrir micrófono o si tienen alguna duda o pregunta. Invitamos igualmente a nuestras investigadoras a abrir su cámara bueno, por acá tenemos comentarios. Muchas gracias, muy interesante el proyecto, excelentes ponencias. Muchas gracias, Mónica del Pilar Pintado. Muchas gracias, María Camila Celi. Verónica. No. Sonia Esperanza Reyes, muchas gracias por la formulación de las inquietudes y la invitación realizada, al igual que María Camila Celi. Nidia, muchas gracias, muy interesantes todas las ponencias. Ángela María Roda, muchas gracias. Ingeniera Daira, excelente ponencia y trabajo investigativo.
Igualmente les recordamos para que se registren en el formulario de asistencia. Para nosotros es muy valioso contar con su participación. El link se encuentra fijo en el chat y también a través del QR que nuestras investigadoras están compartiendo en este momento. Por acá, Yurani Rocío Maecha, felicitaciones ingenieras, un gran trabajo. Bueno, antes de, no sé si alguien quiera hacer una participación, abrir micrófono, pero si no es así, quisiéramos agradecer al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por la financiación de este proyecto a través de la convocatoria Orquídeas Mujeres en la Ciencia 2024, convocatoria número 948, y también a la convocatoria Orquídeas Mujeres en Inteligencia Artificial, Ciencia y Tecnologías número 963. También le queremos agradecer a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, así como al Laboratorio de Empaques y Vida Útil de los Alimentos, y a su coordinador, el profesor Diego Alberto Castellanos Espinosa. Muchas gracias. No siendo más, ustedes pueden acceder, como nos comentó aquí nuestra investigadora postdoctoral en el chat, al enlace en YouTube para conocer y repetir o abordar con más detenimiento la presentación. Esta va a quedar compartida en el canal de YouTube de nuestro instituto. Entonces agradecemos su disposición, su participación y su interés. Esta información se tendrá en cuenta y pues no siendo más, agradecemos a Tatiana Jiménez, a Sofía Castellanos, a Daira por su presentación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. Bueno, entonces damos cierre a este